Hola, bienvenido otra vez para estas charlas que espero te gusten. Hoy quisiera hablarles de algo que se llama los mitos del éxito. Será no una, sino varias charlas que hablen al respecto. Y hoy vamos a comenzar con esta primera parte. El éxito para mí es la definición de poder cerrar la brecha entre dónde estoy y dónde deseo. A veces eso se asocia a metas grandes, a sueños visionarios, etcétera, pero muchas veces el éxito también es cotidiano. Y una de las cosas que encuentro con mucha frecuencia al trabajar con diferentes equipos, personas y organizaciones es este tema de escuchar la frase constante de no me alcanza el día. Hay mucho por hacer. Y termino el día y no concreté todo lo que yo creí que era necesario. Y eso también es éxito, es un éxito diario, el poder hacer las cosas que uno cree que son importantes. El éxito entonces cotidiano de poder terminar estas cosas importantes tiene que ver también con algunas ideas equivocadas que hemos tenido en relación al éxito. Hace relativamente poco estuve en una sesión de coaching con un grupo de personas en una de las empresas que es cliente de nosotros y era justamente el tema, es no me alcanza el día. No sé cómo organizarme para que todo lo que quiero hacer lo pueda hacer en un día. Y yo les decía, pues habría que tener cuidado porque pues hacer todo lo que queremos hacer en un día a lo mejor es un engaño. No tenemos que hacer todo lo que quiero hacer en un solo día. Y eso tiene que ver con la priorización, con tener la capacidad de distinguir qué es lo realmente importante y poner entonces en orden de prioridades las cosas que quiero hacer. Y una manera en que yo les aconsejé de cómo distinguir justamente lo que es más importante en el día es iniciar el día o bien terminar el día haciéndose una pregunta para el día siguiente. Y la pregunta es, ¿cuáles son las 3 cosas que haciéndolas las demás se volverían más fáciles o innecesarias? Cuando hacemos esta pregunta, nuestro cerebro empieza a trabajar y dice, ok, no son todas las cosas que quiero hacer. No, sino más bien, ¿qué es lo verdaderamente importante? Entonces la pregunta me parece muy útil, muy práctica, y es justamente esto, es ¿cuáles son las 3 cosas de hoy que haciéndolas las demás se volverían más fáciles o de plano innecesarias? Y entonces poner por escrito eso y en ese momento puedo entrar en un proceso de enfoque. Que justamente el éxito, y ese es uno de los engaños, es creer que debemos hacer todo al mismo tiempo y muchas cosas al mismo tiempo, cuando la dispersión en realidad nos aleja del éxito y el enfoque nos acerca al éxito. Dicen por ahí que el éxito exponencial no es simultáneo, sino que es lineal. Fíjense, simultáneo es como disperso y lineal es como enfocado. Si quieres ser más exitoso, el tema es foco, no dispersión. En el 2009, en Holanda, se hizo un concurso de estos que se hacen para derrumbar miles de fichas de dominó. Seguramente lo has visto en algún video o en la televisión, cómo hacen unas figuras alegóricas impresionantes, súper especiales, donde alinean fichas de dominó de diferentes colores, etc. Y con una ficha inicial empujan esa primera ficha y empieza el efecto dominó, todas las demás fichas empiezan secuencialmente a caer. Bien, en ese 2009 el récord impuesto fue de casi 4.500.000 fichas de dominó, que con el inicio de una, al ser empujada, cayeron las demás. Eso liberó 94.000 joules de energía, que equivale a la energía necesaria para que un hombre de complexión promedio realice 545 lagartijas. ¿Sí? Sin embargo, mucho antes, en 1983, un señor llamado Lord Whitehead se preguntó y dijo, bueno, si una ficha de dominó estándar puede, al ser empujada, derribar a otra ficha de dominó estándar, ¿podría esta ficha de dominó, al ser empujada, derribar una siguiente ficha de dominó, pero que sea 50% más grande? E hizo un experimento con 7 fichas. La primera, una ficha de 2 pulgadas, la otra medía poco más de 1 pie o 2 pies de altura. Cuando empujó la primera,
esta tiró a la que sigue, a la que sigue, a la que sigue. Y demostró entonces que sí, que efectivamente una ficha de dominó estándar no solamente derriba otra ficha de dominó estándar, sino que puede derribar otra incluso mayor. Como para darnos la idea de que el éxito es exponencial, fíjense, si este experimento se hizo con solo 7 fichas de dominó. Pero el mismo Whitehead dijo, bueno, si siguiéramos y prolongáramos esa fila de fichas de dominó, donde la siguiente es 50% más grande que la anterior, y siguiéramos y siguiéramos y siguiéramos, se empezó a hacer cálculos y encontró, por ejemplo, que si siguiéramos tirando estas fichas de dominó, la número 18 tendría entonces la altura de la Torre de Pisa. La número 23 tendría la altura de la Torre Eiffel. La número 31 tendría la altura del Monte Everest. Y finalmente, la número 52 tendría la altura de la distancia entre la Tierra y la Luna. Como para darnos la idea de que si nos enfocamos y nos enfocamos y nos enfocamos linealmente, en lugar de dispersarnos, nos enfocamos, entonces podríamos lograr un éxito, pero no un éxito promedio, sino un éxito exponencial. Esa es como la idea de esta anécdota sobre las fichas de dominó. Seguramente han escuchado también hablar del principio de Pareto, ¿de acuerdo? Donde el 20% de mi esfuerzo puede generar el 80% de mis resultados. Por lo tanto, si en vez de dispersarme en un montón de actividades me concentro en aquellas que son más importantes, el 20% de todo lo que podría hacer, seguramente eso producirá el 80% de los resultados que estoy queriendo obtener. Bien, esa es como la reflexión inicial de este tema. Voy a hablar ahora de algunos mitos que existen en relación al éxito. Voy a iniciar con uno y en las siguientes charlas iré dándoles más información sobre algunos otros más. Veamos cuáles son estos mitos. El primer mito, que es un cuento que nos contamos y que está increíblemente disperso o ha sido esparcido entre nosotros los seres humanos, es que todo importa igual. Todo es igualmente importante. Entonces, cuando consideramos que todo es igualmente importante, pues necesitamos hacerlo todo porque todo importa igual. Y es un mito. En realidad es algo que nos descarrila, que nos saca de lograr las cosas que realmente queremos. Bien, entonces quisiera darte algunas ideas o consejos de cómo poder derribar este mito. El primer consejo que te doy es, ve de mucho a poco. En lugar de decir, necesito hacer todo esto el día de hoy, es decir, no, necesito hacer esto poquito, que es lo que es verdaderamente importante. Entonces se trata de enfocarse no en estar ocupado, porque tenemos esa sensación de mientras esté ocupado voy a ser exitoso. Entonces no enfocarse en estar ocupado, sino enfocarse en ser productivo. Que lo más importante dirija cada uno de tus días. Ese es el primer consejo. Ve de mucho a poco. Ahora, el segundo consejo es ve al extremo. ¿Qué quiere decir esto? Si una vez que has hecho un análisis y dices, estas son las cosas verdaderamente importantes para hacer, ve más allá todavía y de esto que es más importante, ¿qué es más importante? Y de esto que es más importante, ¿qué es lo más importante? Y así hasta que llegues a una sola cosa. La más importante de tu día y enfócate en cumplirla. El siguiente consejo es di no. Di no. No importa si dices después o dices nunca. Lo verdaderamente importante es decir no por ahora. Oye, que hacer es no por ahora. Si ya sé qué es lo verdaderamente importante y hay algo o alguien que me pide hacer algo más, yo digo no por ahora. ¿Para qué? Para no descarrilarme de lo que es verdaderamente importante. Y el último consejo para poder derribar este mito es no quedar atrapado en el juego del check.
¿sí? Tenemos estos to-do list, estas listas de las cosas por hacer en el día, y tenemos una lista enorme de cosas, y entonces estamos como compulsivamente queriendo dar check, 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 check. Esto ya lo hice, ya lo terminé, ya lo terminé, ya lo terminé, ya lo terminé, pero caemos en esa trampa y en ese juego sin decir, sin analizar si esto que ya terminé, ya terminé, ya terminé, ya terminé es realmente algo importante. Podemos pasar el día completamente ocupados dando check, 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 esto ya lo terminé, y al término del día decir, ¿y valió la pena? Todo esto que hice, estas 15 actividades que hice hoy, ¿realmente fueron importantes para alcanzar los resultados que deseo? Entonces es importante no caer en ese juego, es decir, enfocarnos en las cosas verdaderamente importantes y no estar check, 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 checando aquello que ya terminé, sin analizar si realmente es importante. Un comentario final para esta primera charla. Recuerden que en las siguientes charlas hablaré un poco más de estos mitos sobre el éxito, y es esta frase que a mí me gusta mucho, que dice: hacer lo más importante es siempre hacer lo más importante. Lo más importante de tu vida es hacer lo verdaderamente importante. Bueno, pues hasta aquí en esta ocasión. Espero que te haya gustado. Como siempre, si te gusta, compártelo y nos vemos muy pronto.